Muy bien, bienvenidos a este taller de alimentos. Estoy muy contenta de, pues, que vamos a dar este taller. Este taller, yo digo que abre los ojos de las personas, porque cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que no están tan bien, que muchas veces lo que creímos que era sano no lo es, podemos mejorar, ¿vale? Entonces, bienvenidos a este taller de alimentos. A partir de hoy, el grupo va a estar abierto todo el tiempo. Les pido igual responsabilidad, ¿sale? Porque hay mucha gente que, ay, es que mi glucosa está en 400 y no sé qué tanto y se la pasan quejándose. No se quejen, empiecen a accionar, eso es lo importante. ¿Sí? Yo les voy a dar el know-how, es decir, el cómo, para que ustedes empiecen a ver la diferencia de, pues, de su glucosa cuando nos alimentamos bien. Entró, apaga su micrófono. Cuando nos empezamos a alimentar bien, vemos esa diferencia, ¿no? Entonces, es súper, pero súper importante tener en cuenta estas recomendaciones que les voy a dar. Definitivamente yo no he visto, o al menos en este momento no he visto a alguien que les enseñe esto, ¿vale? No he visto, pero sin embargo es muy probable que algunas cosas las domines y otras no, o no entiendas de qué se trata. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Es importante que anotes esto, ¿sí? Porque todo el tiempo yo te voy a estar hablando de estos componentes. Y si tú no los conoces, te los presento. Se llaman carbohidratos, lípidos o grasas. Comúnmente los conocemos como lípidos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. O sea, los lípidos se dividen en dos, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué son los carbohidratos, qué son los lípidos, qué son las proteínas, vitaminas y minerales. Y fíjate que aquí hay un concepto bastante importante, ¿sí? Estos se llaman macros, macronutrimentos, se le llaman macronutrimentos. ¿Y qué te suena macro? La palabra macro, cuando hablamos de una empresa, si uno dice macroempresa, ¿qué quiere decir esto? Que es una empresa muy grande. Entonces, cuando escuchamos la palabra macro, pues nos referimos a algo que es grande, ¿no? En este caso, es algo que necesitamos consumir en grandes cantidades, mucho más grandes cantidades que estas que son vitaminas y minerales, ¿ok? Ahora, estos se llaman micronutrimentos. ¿Por qué? Porque los necesitamos en menor cantidad. Estos se llaman micronutrimentos. Y estos se llaman macronutrimentos. Macronutrimentos. Si te das cuenta, unos tienen calorías y otros no tienen calorías. Y muchas veces leemos en las etiquetas y dice tantas calorías, pero no sabemos qué son las benditas calorías. O a veces no tenemos muy claro a qué se refiere cada cosa, ¿no? Las calorías son la energía que tiene un alimento. Porque, ¿qué crees? Que nosotros vivimos a base de energía, ¿sí o no? O sea, pasa que nosotros somos como cualquier otro automóvil, como cualquier otra cosa que requiere un combustible, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso nos alimentamos, porque los alimentos tienen esa energía que nosotros necesitamos. Y eso son las calorías. Simple y sencillamente son energía. Las vitaminas y los minerales no nos aportan energía, ¿ok? Eso es algo importante a rescatar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente sube de peso o por qué la gente baja de peso? Y eso es algo que no nos enseñan. O sea, no tenemos claro, pensamos que, mira, toma agua con limón y vas a poder bajar de peso. Y ya pensamos que ese remedio es infalible. O deja de comer tal cosa, sí, ok, pero ¿por qué? Mira, te explico. Cuando una persona, imagínate que, no sé si has visto, yo creo que sí, ¿no? En los parques hay un juego
que pues utilizábamos todavía la generación millennial, que se llama sube y baja. Seguramente tú en algún momento te subiste a uno, ¿verdad? Y entonces cuando, ay, lo voy a hacer más bonito, no me gusta así. Cuando tú te subías al sube y baja, cuando tú realizabas cualquier movimiento, no está aquí no hay como un triangulito. Venga, supongamos que aquí está el sube y baja, ¿no? Cuando tú te subías con alguien del mismo peso, ¿verdad que se equilibraba? Pues lo mismo pasa. Cuando tú comes, la energía, una energía estable y que tu cuerpo no necesita más, es decir, por ejemplo, aquí es, bueno, esta persona pesa 15 kilos y la de acá también 15 kilos, por eso se equilibra. Pues lo mismo pasa cuando tú comes las calorías que tu cuerpo está utilizando, te mantienes en un peso, ¿verdad? Es como también cuando decidimos, bueno, pues no voy a ahorrar nada y entonces, ¿qué crees? Tu cuenta está en balance cero porque lo que ganas, gastas, ¿verdad? Si no debes nada, pues lo que ganas y gastas, pues quedas tablas. Pero si tú, por ejemplo, estás en esta situación, que alguien se subió al sube y baja con más peso, ¿qué crees? Que aquí ya no está estable. Pues lo mismo pasa cuando tú comes más energía de la que necesitas, ajá, entonces aquí tú subes de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo dice, bueno, tenemos exceso de energía, ¿qué hacemos con esa energía? La guardamos en el adipocito. El adipocito es una célula especializada. Tenemos muchos tipos de células. De hecho, tenemos las células especializadas del cerebro se llaman neuronas. La célula especializada del músculo se llama miocito. La célula especializada del estómago, del intestino, se llama enterocito. La célula especializada del hígado se llama hepatocito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la célula especializada para guardar energía se llama adipocito. Y toda esta energía que tú consumiste de más, imagínate que tú necesitas 1500 kilocalorías. Ajá, que eso es en general es como para una persona como yo que mide unos 60, pues relativamente físicamente activa, pero imagínate que yo en un día me estoy comiendo 2000 calorías, ¿sale? Entonces, esas 500, pues yo voy a gastar 1500 y me sobran 500, ¿no? Esas 500 no desaparecen, ¿verdad? Entonces, esas 500 van y se guardan en el adipocito y ahí están guardadas en forma de triglicérido. En ese momento es cuando nosotros empezamos a engordar. ¿Por qué? Porque los adipocitos pues generan ese tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? Pues la lonjita, ¿sí? Así de sencillo. Es un cúmulo de células llenas de grasa, que luego nos dicen, ay, no, mira, con una faja tú vas a poder bajar de peso. Y totalmente mentira. Dime cómo estás destruyendo al adipocito. El adipocito sigue ahí, es como un globito que se va llenando, llenando y llenando, pues de grasa. Pues es lo mismo. Tenemos muchos, muchos globitos llenos de grasa. Y entonces eso es lo que produce que nosotros aumentemos de peso. Ahora, si nosotros estamos al revés y ponemos esto y estamos comiendo menos energía de la que necesitamos, entonces vamos a bajar de peso. ¿Por qué? Porque esto es simplemente son matemáticas, pero la industria de bajar de peso te quiere engañar y te dice, no, pues mira, utiliza tal remedio que te va a ayudar. Simplemente mejora la calidad de los alimentos que estás comiendo y no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las personas con diabetes? Aparte de que cuando se enteran de que, híjole, pues tengo la glucosa altísima, tengo la glucosa muy mal, pues empiezan a dejar de comer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como dejan de comer muchas cosas, se produce esto de que bajan de peso, pero hay otro detalle súper importante. El detalle es que las personas que empiezan a tener problemas con su glucosa tienen algo que se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina quiere decir que tus células
no están recibiendo bien la glucosa. Ajá. Para esto existe una hormona que se llama la insulina. Ajá. Supongamos que esta es la insulina y la voy a poner de otro color. Te lo voy a explicar rápido porque quiero que entiendas este proceso. Si no, no entendemos y no sabemos qué está pasando. La insulina es producida por el páncreas, es una hormona. Si tienes diabetes tipo 1, tu páncreas ya te dio las gracias y dice, ¿sabes qué? Yo ya no produzco insulina, consíguela de otra manera. Si tienes tipo 2 y fue por la alimentación, porque no te cuidaste, etcétera, etcétera, entonces tu páncreas sí produce insulina. Ajá, la diabetes tipo 1 usualmente le dan a los niños o a los adultos muy jóvenes, ¿sí? Aunque últimamente también se ha visto ya en niños por lo mismo de la alimentación, que es una alimentación muy mala, ¿no? Ahora, tienes tú la insulina y aquí tienes la glucosa. La glucosa es un azúcar y esa glucosa produce que pues que se aumente ese azúcar en el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona este dúo? Bueno, pues imagínate que estas todas las que te puse aquí son las células de tu músculo bíceps, es decir, de aquí del brazo, y entonces llega la insulina y le dice a las células, oye, ¿necesitas azúcar? Y dicen las células, no, como que estamos de malas, la verdad no necesitamos no necesitamos glucosa. ¿Por qué? Porque las células se alimentan de glucosa también. Entonces, para esto, la insulina tiene, bueno, cada célula tiene un receptor. Ahora, quiero que te imagines que la insulina, que es esta verdecita, es como la llave de tu casa, ¿sí? Es la llave de tu casa. Y cuando tú estás queriendo entrar a tu casa, pues buscas las llaves, ¿verdad? Y este receptor es como la chapa de la puerta de tu casa. Entonces, si tú tienes la llave correcta, abres la puerta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si esta llave embona aquí perfectamente, entonces tú vas a poder abrir esa casa y entonces por ende entra la glucosa a las células, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que los receptores se modifican y las células hacen que las células pues dicen, ¿saben qué? Pues es que ya como que tú y yo no somos compatibles, ¿verdad? ¿Cómo vas a embonar esto? Es como si tú quisieras meter una llave en la casa equivocada, o como cuando te corren de tu casa y cambian la chapa de la llave y tú metes la llave y chin, ya no puedes entrar, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que pasa cuando tienes resistencia a la insulina, esto es lo que pasa, que ya las células dicen, ¿sabes qué? No necesito glucosa, y simplemente se niegan a que esta glucosa entre y las nutra. Y entonces, ¿qué crees? Que por eso se comen los músculos las personas que tienen diabetes y por eso bajan de peso. Porque el cuerpo entonces echa a andar otro mecanismo donde utiliza la grasa que tienes en tu cuerpo, en tu lonjita, como dicen en España, en los rollitos, y empiezas a bajar de peso indiscriminadamente. Puede ser porque no estás comiendo como se debe, porque ya dijiste, ay, pues me dio diabetes y ya voy a dejar los panes, el refresco y todo eso hace que consumas menos energía y por ende bajes. Pero también puede ser que por lo mismo de que tienes la glucosa alta, se eche a andar este mecanismo y tus células no quieran aceptar ese alimento, pues que es ese azúcar. Entonces ese azúcar, pues si no es aceptado en ningún otro lado, ¿qué crees? Que dicen, bueno, pues si el hígado no lo quiere, si el músculo no lo quiere, entonces voy a convertir este azúcar en un triglicérido, en una grasa, y entonces por eso también se te suben los triglicéridos. Todo esto es ciencia, ¿sí? Todo esto es medicina. Lo malo es que no lo explican. Yo no, o sea, no veo que alguien te lo esté explicando. ¿Y por qué te lo estoy explicando? Justamente porque quiero que comprendas pues cuáles son las desventajas de estar pues mal regulado, ¿sí? Cuando estás mal regulado y no sabes qué es lo que tienes que comer, empiezas a tener problemas constantes. Entonces, ahora, entendiendo ya todo esto,
vamos a repasar. Necesitamos tener carbohidratos, lípidos y proteínas. Y ahorita vamos a hablar de la fibra. Hoy vamos a romper muchas creencias. Así que ve tomando nota de lo que te estoy diciendo. Este video lo voy a guardar para que tú lo puedas volver a ver. ¿Sí? Pero es importante que lo repases. Ahora, nos centraremos en lo siguiente. Vamos, ya sabemos que hasta la chatarra tiene vitaminas y minerales. O sea, cuando alguien dice, es que eso no te nutre, yo digo, sí, ¿qué crees que la chatarra sí te nutre? Te nutre de lípidos, te nutre, tiene un poquito de vitaminas y sí, pero te nutre de lo que no quieres. Necesitamos que te nutra de veras de lo que necesitas, ¿no? Entonces, cuando decimos que eso no me nutre, pues yo diría que sí te malnutre, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahora tenemos de nuevo estos tres componentes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Los simples son aquellos que tienen sabor dulce o que pues, se encuentran en los cereales. Ahorita te voy a explicar todo eso porque a lo mejor no me entiendes. Entonces, los simples y los complejos. Los complejos es la fibra. ¿Ja? La fibra. Complejo quiere decir es aquello que es más difícil de deshacer. ¿Y qué crees? Que la fibra es como el barrendero que tenemos en nuestro intestino. Nos ayuda a desechar muchas cosas. Cuando nosotros no consumimos fibra de manera constante, empezamos a tener problemas. Entonces, simples y complejos. Recuerda, cuando hablamos de simples, yo digo que son azúcares. Y cuando son azúcares, pues bueno, es muy fácil detectar cuáles son, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Ahora tenemos la proteína y los lípidos. Ahorita vas a entender esto, pero recuerda, tres cosas. Si yo te digo, te falta proteína, te falta grasa o estás comiendo muchos carbohidratos, lo tienes que identificar. O sea, esto es de vital importancia. Esto no nada más es, pues ya voy y me siento y para divertirme. No, esto lo debes saber, pero al centavo, como decimos aquí en México. Entonces, ahora, hablemos de los carbohidratos. Ya te dije que son simples y complejos. Los simples son todo lo azucarado. ¿Y dónde los encontramos los simples? Mira, los encontramos en las frutas, los encontramos en los cereales, que no están aquí, pero tortilla de maíz, arroz, sopa de pasta, ¿qué más tenemos? Tenemos, pues, cereal de caja, tenemos muchas cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver incluso una lista de cada grupo. También los encontramos en los dulces. Todo tipo de dulces es un carbohidrato simple, ¿sí? Y los complejos los encontramos en los vegetales, aquí. Siempre les digo vegetales, pero realmente son verduras, ¿sí? Eso es como ya más un término que siempre utilizo, vegetales, ¿no? Que son todos aquellos que no tienen sabor dulce, ¿verdad? Los vegetales no saben tan dulces y si saben dulces, entonces son frutas. Esa es una forma de distinguirlos. Ahora, los carbohidratos simples sirven como combustible para el cuerpo, pero hay un detalle. Cuando nosotros estamos carentes de carbohidratos, entonces también podemos nutrirnos de la grasa. Por eso es que en la resistencia a la insulina, si recuerdas, te dije que llega un momento en que, bueno, si las células no quieren aceptar ese azúcar, el cuerpo dice, de algún lado tenemos que sacar energía y la saca de la reserva adiposa, es decir, de nuestra lonjita. Y por eso podemos perder. Si tú, por ejemplo, pesabas 80 kilos y te dio diabetes y perdiste 10 kilos, pues es porque tienes resistencia a la insulina, porque a lo mejor hiciste algunos cambios de hábitos y por eso bajaste de peso. Ahora, esto ya lo mencioné, ¿son el único combustible? No, porque también podemos sacar energía de la grasa que tenemos de reserva en nuestra lonjita o también comernos el músculo, que es lo peor que podemos hacer. Ahora, los carbohidratos complejos como la fibra, la funcionalidad es para el intestino, ¿sí? Por eso es que la naturaleza es tan sabia. Y yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo.
porque luego me cuestionan, oye, pero ¿por qué nos estás mandando a comer más alimentos de origen animal? ¿Por qué haces eso? Y es muy sencillo. Yo quiero que nada más te imagines que regresamos a las cavernas y cuando nosotros en antaño, hace muchísimo tiempo, nosotros vivíamos como cazadores-recolectores. Y nuestro genoma no ha cambiado ni el 1%. ¿Qué quiere decir nuestro genoma? Nuestros genes, nuestra información genética, ¿sí? Por eso es que padre e hijo a veces se parecen, porque tienen la misma información genética, ¿sí? Entonces, cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, ¿qué era lo que nosotros comíamos? Nosotros comíamos frutos, cortábamos los frutos de los árboles. Por eso es que dicen cazadores recolectores. ¿Por qué? Porque recolectabas la fruta de los árboles o recolectabas raíces, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? También nosotros éramos cazadores y matábamos al mamut o matábamos al cualquier tipo de animal, lo destazábamos y utilizábamos la piel. Entonces aquí éramos recolectores. ¿Y qué crees? Aquí nosotros comíamos carne, comíamos alimentos de origen animal, comíamos gallina, comíamos pescado, ¿sí? No es tan difícil acertar cómo es que nos tenemos que alimentar, pero ¿qué crees? Que para la gente que tiene intereses políticos, para la gente que tiene empresas, es mucho más fácil decirte que desayunes una leche, que desayunes una leche, que desayunes un cereal y que eso es bueno para ti. Pero eso es totalmente mentira, porque aquí ahorita vamos a ver que todo este tipo de consumo de alimentos, bombas de azúcar, es lo que nos está generando problemas. O sea, esto es lo que nos está generando problemas. Esto es lo que te generó problemas, porque te voy a decir una cosa, si tu familia tiene diabetes, es muy probable que tú te pudieras haber salvado de esa enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, mi papá tiene 53 años y él se cuida de una manera totalmente distinta a sus hermanos. Claro, sus hermanos ya son diabéticos. Entonces, todo tiene que ver con los hábitos. Efectivamente, hay una carga genética, pero yo le dije, mira, si te llega a dar, que te dé a los 70, no a los 40, no a los 50, ¿sí? Así que bueno, entonces regresando a esto, a las grandes empresas pues les conviene que tú empieces a comer alimentos que no son de alta densidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengan suficientes vitaminas y minerales. Para ellos es mucho más fácil producir harinas y que son engrudos para tu cuerpo. Y eso es lo que tu cuerpo no está adaptado a eso. Tu cuerpo sigue pensando que está en las cavernas, pero ya no estamos en las cavernas, estamos en la era espacial, donde aquí puedes conseguir cualquier alimento. Y ahora tu estrés no es que venga el león, tu estrés es que tienes problemas, que tienes deudas, ese es tu león. Eso es lo que te come. Entonces, todo este comportamiento tribal es muy, pero muy importante entenderlo. Ahora, hablando de los carbohidratos complejos, pues la fibra, voy a pasar otra vez. Imagínate, y aquí vamos a poner un ejemplo. La manzana tiene dos tipos de carbohidratos, tiene simples y complejos. Los simples están dentro, ¿no? Es como la masita de adentro. Y el complejo está aquí afuera, es la recubierta, ¿sí? Eso es la fibra. Por eso es que los vegetales, por ejemplo, si tú te comes un nopal, como aquí en México es muy común el nopal, que tiene sus espinitas, o si te comes un pepino, o si te comes una zanahoria, entonces cuando tú comes estos alimentos son meramente fibra. Y eso que es meramente fibra, pues nos ayuda a que podamos tener pues suficiente cantidad de fibra, porque vuelvo a insistir, la fibra lo que hace es barrer tu intestino, limpiar tu intestino. Es como si tú tuvieras supongamos que tú tienes una casa y si tú nunca la limpias, pues se llena de porquería.
¿sí? Por eso es que a veces nos estreñimos, entre otras cosas, porque también es una parte emocional, pero es por falta de fibra. Por eso luego aquí al mexicano le dicen, ¿quieres bajar tus niveles de glucosa? Mira, hazte un licuado de nopal. Sí, pero ¿por qué me tengo que hacer un licuado de nopal? O sea, porque ya sé que la gente lo dice, pero ¿por qué? Pues porque el contenido de fibra de los alimentos nos ayuda a regular la glucosa. Pero ¿qué crees? Yo no te recomendaría que molieras la fibra. La fibra se come a mordidas, porque tú le estás haciendo la chamba al intestino. Por eso es que no soy una persona partidaria de los licuados, porque cuando tú licúas la fibra, la deshaces y ya, pues entonces qué padre para tu intestino, pero tú no estás... no estás permitiendo que tu intestino haga su chamba, no estás permitiendo que tu intestino haga lo que le corresponde, ¿sí? Entonces es eso. Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos consumir suficientes cantidades de fibra para poder regular nuestra glucosa. ¿Ok? Entonces, bueno, regresemos a lo que nos atañe. Me voy muy despacio, lo repito y lo repito, pero acuérdense que, bueno, yo aparte soy docente. Cuando yo repito las cosas, las entendemos. El aprendizaje también se da por repetición. Cuando tú ves la misma información, la absorbes, ¿sí? Por eso a veces tiende a ser repetitivo, pero yo quiero que lo entiendas. Ahora vamos con las proteínas. Las proteínas significa lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo que necesito comer. Nada más que te voy a decir una cosa. A las grandes empresas no les interesa promocionar el huevo, no les interesa promocionar el pollo, no les interesa nada de eso. Ellos quieren que tú te compres las sabritas o que tú te compres las galletas o los dulces, porque eso es lo que les deja dinero. ¿Sí? Pero nadie te está diciendo que con un alto consumo de proteína vas a estar mejor. Y luego me dicen, oye, pero es que la carne es mala, que no sé qué tanto, que bla, bla, bla. Te voy a decir una cosa. Esto es así súper importante. Todo lo que comemos actualmente, nada es inocuo. ¿Qué significa inocuo? Que no te hace daño. Ya todo, por ejemplo, las verduras, la fibra, las frutas, todo lo que está cultivado en el campo, todo eso tiene pesticidas. De hecho, son semillas transgénicas. ¿Qué quiere decir transgénico? Que está modificado genéticamente. Por eso es que antes, cuando, incluso todavía en los 90s, veíamos papas muy pequeñas. ¿Ja? Y esas papas eran lo que le llaman criollo o bien orgánico, que actualmente le llaman, ¿no? Entonces, eso era lo que crecía de manera natural, pero ahora como quieren acelerar la producción de las cosas que nosotros estamos comiendo, pues claro que necesitamos modificarlo genéticamente y ahora ya no ves un mango pequeñito, ahora ves un mango grande. Y entonces ese mango grande genera pues que también no sea del todo bueno, ¿sí? Entonces ya no hay nada que sea, que diga 100% bueno. Así que ese pretexto, por favor, hay que quitárnoslo de la cabeza, porque lo que necesitamos en este momento realmente es variar nuestra alimentación. Eso es lo que necesitamos en este momento, variar nuestra alimentación y hacer que esa glucosa baje. Ahora, vuelvo a insistir rotundamente, si tú eres una persona que ya empieza a tener problemas renales, es decir, tu riñón ya empezó a fallar, esto no aplica para ti. Si no tienes problemas renales en este momento, pues continuamos. Ahora, ¿para qué sirven las proteínas? Son necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú llegas a crecer o llegas a, bueno, cuando crecíamos necesitábamos esa proteína. O si, por ejemplo, te haces una herida, ¿qué crees? Que hay una proteína que sirve para que se cicatrice. O cuando, por ejemplo, nos empezamos a hacer mayores de edad, empezamos a tener arrugas y eso también es una proteína que se llama colágeno. Entonces, aquí engloba el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales. Pero, ¿qué crees? Las proteínas no termina ahí su funcionalidad. Las proteínas es algo
que tiene muchas más cosas. Son el principal componente estructural de las células y los tejidos. Y muchas veces cuando yo les digo, es que debes ganar músculo, la gente piensa que se tiene que poner como esos fisicoculturistas, pero lo que no sabes es que el tener músculo es tener salud y no te vas a poner como los fisicoculturistas porque ellos inyectan algo que se llama testosterona. ¿Ah? Entonces, como tú no te vas a inyectar eso, simplemente vas a tener una cantidad sana de músculo. Por eso es que la gente que se pone a dieta baja de peso feo. ¿Por qué? Porque se comió el músculo. Y no queremos que te comas el músculo. Si tú te comes el músculo, vas a bajar de peso feo. Ahora, constituyen la mayor porción de sustancia de los músculos y órganos, ¿sí? O sea, nuestros órganos están hechos a base de proteína. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son anoréxicas? Que llega un punto en que ya ni tienen grasa, ni comen azúcar, ni comen nada, entonces el cuerpo dice, bueno, pues voy a hacer algo que se llama autofagia, que quiere decir, me como a mí mismo, me voy a comer mis músculos primero y luego me empiezo a comer los órganos. Y entonces llega un momento en que dice, bueno, ya no hay más músculo que comer, me voy a empezar a comer pues el corazón. Y entonces cuando me como el corazón pues se debilita y entonces se para. Por eso es que mueren las personas que tienen anorexia o las personas que tienen un problema de cáncer, se mueren por eso, ¿sí? Se mueren por inanición, es decir, porque ya no hubo de dónde agarrar, ¿sí? Así suena feo, pero es la verdad. Ahora, todo proviene de un animal, ¿sí? Todas las proteínas provienen de origen animal, las que nosotros vamos a necesitar, porque también hay proteínas de origen vegetal. Los vegetales, ahorita vamos a ver que también tienen proteína, pero a mí no me interesa ese tipo de proteína porque yo necesito que tú empieces a consumir pollo, pescado, huevo, alimentos de origen animal, por eso así se llaman, porque estos no te van a subir la glucosa. Ahorita vamos a ver cómo es que tú vas a combinar estos alimentos. Ahora, otras de las funciones de las proteínas es estructural, o sea, imagínate que tus huesos no se hicieron por obra y gracia de Dios, sino se realizaron por el consumo de proteínas. Las proteínas también nos ayudan al movimiento y si tú eres una persona sedentaria, es probable que pues músculo que no se entrena se debilita. Y el sistema inmune, o sea, el sistema inmune, ¿qué crees? Está hecho a base de proteínas, cosa que nadie nos dice. O sea, no entiendo, y eso es algo que a mí me molesta mucho, no entiendo por qué nadie se toma el atrevimiento de explicarte esto. Las proteínas son hormonas. Y las hormonas son como mensajeros. Nosotros tenemos órganos que se llaman glándulas. Tenemos glándulas como por ejemplo la glándula tiroides que la tenemos aquí, como en la garganta. Y esa nos ayuda a controlar nuestro metabolismo, desde si tienes frío, si tienes calor, muchas cosas, ¿no? Tenemos hormonas sexuales y las glándulas lo que producen son esos mensajeros que desencadenan reacciones. ¿Sí? Entonces, imagínate, las proteínas son hormonas. Las proteínas también digieren los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que se llama enzimas. Y las enzimas destruyen los alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te comes, no sé, un pedazo de carne de res, entonces esta proteína tiene una constitución, ¿sí? Tiene aminoácidos y bla, 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 bla. Entonces, esto tú no vas a aprovechar en tu sangre, pues no vas a aprovechar el pedazo completo, ¿verdad? Se tiene que deshacer. Y cuando se deshace, entonces tú ya lo puedes absorber y ya puede viajar al torrente sanguíneo en donde se ocupe. Por eso es que las enzimas también son proteínas. Ahora, las proteínas también son transporte de nutrientes. Por ejemplo, hay una proteína que se llama hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno. Ajá, mira, aquí está una hemoglobina transportando el oxígeno. El oxígeno es tan necesario que como cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado, te pones una liga en el dedo, no lo hagas, pero si te pones una liga en el dedo y el dedo se empieza a hacer morado, se hace azul. ¿Y qué quiere decir eso? Que no está pasando suficiente oxígeno. Con lo mismo del COVID,
pasa lo mismo, ¿no? Porque los pulmones se llenan tanto de moco que entonces no empiezan a realizar esta filtración del oxígeno. Y ahora, ¿qué transporta ese oxígeno a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células? La hemoglobina, y es una proteína. Así que no podemos ya seguir creyendo eso porque la industria alimentaria nos ha hecho creer que la carne es mala. ¿Y sabes por qué? Porque ellos quieren venderte lo que no sirve. Entonces, tenemos los lípidos. Ahora, los lípidos se dividen en dos, en aceites y en grasas. ¿Cómo sé que es un aceite y cómo sé que es una grasa? Porque los aceites son líquidos. Ajá, aquí los vemos. Aceite de coco, aceite de canola, aceite de almendras, aceite de lo que tú gustes y mandes. Y las grasas son sólidas, como por ejemplo la manteca. ¿Sí? La manteca del cerdo, es decir, la grasa del cerdo, es una grasa. ¿Por qué? Porque es sólida. Entonces, así es mucho más fácil detectarlo. O cuando tú ves un corte de carne, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos, que son pero mucho más comunes los cortes de carne, no porque aquí no, pero si tú ves un corte de carne y a veces ese corte de carne le llaman que está marmoleado, porque tú ves como que tiene esa parte de grasa, ¿no? Y ahí sí sería una grasa porque es sólida, no es líquida. Entonces, en toda la carne, dentro de los músculos del pollo, del pescado, del cerdo, de la res, se guarda grasa. ¿Por qué? Porque pues ellos también necesitan tener grasa, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales las carnes tienen grasa, algunas en mayor cantidad, otras en menor cantidad. Seguimos. Entonces, vayan anotando sus preguntas para que al final de la clase me expriman, ahora sí, me hagan las preguntas que necesitan. Entonces tenemos las frutas, ¿vale? Ahora, aquí vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque las frutas son carbohidratos, ¿sí? Son carbohidratos. Son carbohidratos y tienen también fibra. Por ejemplo, ¿cuál es la fibra del plátano, banana o banano? No sé cómo le digan en tu país. La fibra que tiene el plátano, pues es la cáscara, pero no nos comemos la cáscara. Entonces, ¿qué nos estamos comiendo? Pues únicamente los carbohidratos. Entonces, es lo que yo quiero que empieces a distinguir. Pero ahorita te voy a decir por qué. Necesito primero que vayamos viendo qué es esto. Entonces, las frutas que tienen carbohidratos. Punto. Carbohidratos. Cuando yo te diga, ¿qué tienen las frutas? Tú me tienes que decir, tienen carbohidratos, es decir, tienen azúcar. Punto. A veces decimos, pensamos azúcar y pienso en el azúcar de mesa, pero no, esto tiene dulzor también. Me salté aquí, no están, a ver si están las verduras. No están las verduras. Las verduras o los vegetales, como por ejemplo, a ver, aquí está. Las verduras, como todo esto, no tienen sabor dulce, ¿sí? ¿Y qué contienen las verduras? Tienen hidratos de carbono complejos, es decir, tienen fibra y tienen agua. Ajá. Entonces, como tienen fibra y tienen agua, esto no te va a subir la glucosa. Ahorita vamos a ver qué es lo que te sube la glucosa, pero ya, o sea, no es fácil, no es difícil de adivinar. Lo que te sube la glucosa son los carbohidratos. Ahora, ¿qué podemos hacer para que no se te suba la glucosa? Compensar proteínas con fibra y meter carbohidratos. Lo que pasa es que tú estás seguramente desayunando pan con café y entonces eso es puro carbohidrato. ¿Y qué crees? Te va a subir tu glucosa. O si no estás consumiendo eso, tal vez pues hay algo que esté fallando en tu alimentación. Sigo rápidamente. Después tenemos los cereales. ¿Qué son los cereales? Todo aquello que proviene de las harinas. Puede ser harina de arroz, harina de trigo o harina de maíz. Ajá. Se divide en dos, que son cereales sin grasa y cereales con grasa. Esto es súper importante porque los cereales también tienen esa tendencia de aumentarte la glucosa. ¿Por qué? Porque los cereales son altos en hidratos de carbono, es decir, en carbohidratos, o se hace en azúcar,
y tienen muy poca proteína, casi nada. Entonces, imagínate que un carbohidrato tiene en su totalidad un 80% de carbohidratos, un cereal sin grasa y un 20% de proteína, es casi nada, ¿sí? O sea, es casi nada. Me atrevo a decir hasta un poco menos, ¿sí? Por eso es que estos también tienen proteína. ¿Qué podemos decir que es de origen? Pues vegetal, no es de origen animal, ¿sí? Ahora, ¿cuáles tenemos como ejemplos? El arroz al vapor, avena, cereal integral, todas las pastas, las galletas que no tienen grasa. Aquí en México hay una marca que se llama Galletas Marías. Tenemos palomitas sin grasa, tortilla mexicana hecha con maíz, tostadas igual de maíz, pan integral, pan tostado, bolillos sin migajón. Todos estos son cereales sin grasa. ¿Por qué? Porque no, en su hechura no se les pone grasa. ¿Sí? Ahora, seguimos. ¿Cuáles son los cereales sin grasa? Digo, con grasa. Son todos aquellos que tienen grasa añadida. Por ejemplo, cuando tú haces unas galletas, le pones mantequilla. Si era una harina que no tenía grasa, como harina de trigo, y dentro de la hechura tú le pones mantequilla, entonces le estás poniendo grasa y se convierte en un cereal con grasa. Toda la pastelería y bollería es un cereal con grasa. O sea, si tú te comes un pastel y si yo en algún momento te digo, a ver, si te comes una dona o un cuernito, ¿qué es? Ah, bueno, pues es un cereal con grasa. ¿Y qué tiene? Si yo te pregunto, a ver, dime qué tiene. ¿Tiene proteína? ¿Tiene fibra? ¿Tiene grasa? ¿Qué tiene? Ah, bueno, entonces ahí tú me tienes que decir, en mayor proporción tiene azúcar, es decir, carbohidratos, tiene grasa y muy poca proteína. Y estos alimentos son altísimos en energía, pero ¿qué crees? Tienen la capacidad de aumentarte la glucosa de manera indiscriminada. Y eso es algo muy, pero muy riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comiendo galletitas o cuando tú estás comiendo estos alimentos, por ejemplo, pan con café, ajá, que es muy común, pensamos, ay, voy a desayunar un pan con café. Y entonces cuando yo le digo, a ver, analicemos qué es tu pan con café, pues muy sencillo, pero muy sencillo, mira, un pan con café, supongamos que es un cuernito. El cuernito ya dijimos que es un cereal con grasa y tiene azúcar o carbohidratos, que es lo mismo, tiene grasa y tiene muy poquita proteína. Ajá, tiene muy poquita proteína. Ahora, ¿qué tiene tu café? Bueno, el café en sí no tiene calorías. Lo que tiene calorías y energía es el azúcar que le echaste. Entonces, si tú le pusiste 2 cucharadas de azúcar, entonces aquí es un carbohidrato o un azúcar. ¿Y qué crees? Que entonces tú estás comiendo puro azúcar. Y cuando tú estás comiendo puro azúcar, tu glucosa se va a disparar. Es como cuando me dicen, ah, mira, me comí entre comidas, es decir, desayuné a las 9 de la mañana, ¿sí? Y a las 11 me dio hambre y fui y me comí un plátano. Y le digo, o sea, eso es algo que en tu caso está mal. Y esto solamente aplica para personas con diabetes. No comas frutas entre comidas, porque cuando tú comes un azúcar solo, te va a subir la glucosa. Es una bomba de azúcar. Los carbohidratos siempre se tienen que comer en proporción con proteínas y grasas y con fibra, ¿sí? Por eso es que de ahora en adelante tú tienes que ser consciente de decir qué estoy comiendo. Estoy comiendo grasa, estoy comiendo proteína, estoy comiendo azúcar, ¿qué estoy comiendo? ¿Sí? Ese clásico desayuno de cereal con leche, ahorita vamos a ver que los lácteos también tienen, efectivamente tienen proteína, pero son carbohidratos. Entonces, ahí la proteína no te ayuda en absoluto. Y entonces, esto produce un aumento de tu glucosa. Te aumenta la glucosa. Ahorita al final haremos un pequeño ejercicio y lo podemos platicar. Continúo porque si no yo me inspiro con esto y no vamos a acabar. Ya llevo 48 minutos. Continúo. Alimentos de origen animal. Tenemos muy bajo, bajo, moderado y alto. ¿A qué se refiere bajo?
muy bajo, bla, bla, bla. Esto se refiere a la cantidad de grasa que tiene. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comer, ¿qué te gusta ver? Comer una carne de res, por ejemplo, un bistec de res, a un corte, por ejemplo, una costilla de res. La costilla de res es más alta en grasa que esto. Entonces, yo voy a preferir todos aquellos alimentos que no tengan tanta cantidad de grasa, como por ejemplo el atún, la pechuga de pollo o el pollo, pero sin piel, etcétera, etcétera. Es muy fácil distinguir, ¿no? Con excepción del huevo, que el huevo, o sea, luego me dicen que los en huevo, pero es que el huevo, aunque es un poco más alto en grasa, el huevo es un alimento que tiene grasa y proteína. Cuando tú te desayunas en la mañana un huevo, caramba, estás haciendo algo bien, no que te estás desayunando huevo con café o digo, perdón, pan con café y le pones azúcar y entonces ya piensas que si le pusiste granola ya es saludable y entonces ya con eso le hiciste. La granola, vamos a ver después qué es, pero no es algo que debemos comer tan en exceso. Vamos con los lácteos. Los lácteos, a diferencia de los alimentos de origen animal, los lácteos sí tienen azúcar. ¿Y cuáles son los lácteos? Pues la leche y el yogurt. El queso, pensamos que entra dentro de los lácteos, pero lo metemos más en alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque el queso no tiene tantos carbohidratos, de hecho no tiene casi nada. Y la leche sí tiene un azúcar y ese azúcar se llama lactosa. Entonces la lactosa es el azúcar de la leche, por eso las personas que que dicen, ah, es que soy intolerante a la lactosa, quiere decir que no producen la enzima que deshace la lactosa. ¿Ja? Entonces, esto es importante. Si yo me estoy desayunando en la mañana pan o galletas con leche o cereal con leche, aguas. ¿Por qué? Porque ahí es azúcar, sí, tiene grasa y tiene proteína. Pero el mayor contenido es proteína, digo, es más azúcar. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. O sea, ahí es donde empezamos a aumentar nuestra glucosa. Los lácteos hay descremado, semidescremado, entero y con azúcar, que no aparece aquí. No sé por qué. Pero con azúcar, pues es un alimento que tiene mucha más grasa y aparte tiene azúcar. Descremado quiere decir que le quitaron el 50% de la grasa. Y el descremado. Ahora, el semidescremado le quitaron solamente el 30% de la grasa. Y el entero tiene toda la grasa, 100% de grasa. Es por eso que cuando vemos la leche de vaca, sí o no, hasta le sale como la natita, pues esa es la grasa de la leche. Cuando descreman algo, por eso es descremar, porque le quitamos la crema, es decir, la grasa. Entonces ya es un producto más bajo en calorías y tiene menos grasa. ¿Qué recomiendo yo? Pues más lo descremado en este momento. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco un exceso de energía en tu cuerpo. Si tú tienes mucha grasa visceral, que la grasa visceral es aquella que se pega a las vísceras. ¿Qué son las vísceras? Los órganos de función. Como por ejemplo, cuando tú ves a un pollo que se le pegó la grasa en el corazón, cuando cocemos el pollo y le quitan el corazón, ¿a poco no ven que tiene mucha grasa pegada? Pues nosotros también tenemos grasa visceral. Y cuando tenemos grasa visceral, esa grasa inflama. Y como esa inflamación va y recorre diferentes lugares, pues eso produce que haya más enfermedades en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso no te conviene tampoco estar comiendo alimentos que son altos en calorías. Después tenemos los azúcares y los azúcares se dividen en dos, sin grasa y con grasa. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero por ejemplo aquí, sin grasa. Ah, pues muy sencillo, el azúcar de mesa no tiene grasa, la cajeta no tiene grasa, el caramelo tampoco, los chiclosos, las gelatinas. Por ejemplo, aquí hay un punto, la gelatina. Siempre nos dicen, ah, estás enfermo, te llevamos una gelatina. Sí, pero lo que no sabes es que el enfermo, el de hospital, el que estuvo en ayuno, pues sí necesita esa energía, tú no. Ajá. Y
La gelatina es un carbohidrato, es decir, es un azúcar, a menos que sea light. Si es light, no tiene azúcar. Pero si es gelatina normal, tú te estás comiendo aquí un carbohidrato y tú pensando que esto es saludable y entonces voy a comer una gelatina porque me hace bien. Craso error. Ahí es donde empiezas a tener problemas. O sea, aguas con eso, por favor, de verdad, tengan cuidado con eso, porque tú lo que menos necesitas son bombas de azúcar. Y ahorita voy a explicar con ejemplo. Ahora, tenemos azúcar con grasa. Aquí tenemos todos los chocolates. Por ejemplo, el mexicano, que es muy amante del mole, el mole es un azúcar con grasa, ¿sí? Todo aquello que proviene del cacao y que lo convertimos en un dulce, pues es un azúcar con grasa. Por ejemplo, los flanes son un azúcar con grasa. Los mazapanes son azúcar con grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú los vas a poder identificar tan solo por las etiquetas. En las etiquetas tú puedes ver qué es lo que contiene, si tiene grasa, si no tiene grasa, si tiene únicamente azúcar. Eso es lo que yo quiero que veas. Tenemos aceites y grasas con proteína y sin proteína. Otro tema también súper importante. Muchas veces pensamos, no, yo voy a comer almendras. Las almendras son buenas, las almendras son saludables. Sí, sí son saludables. El problema es que cuántas almendras te estás comiendo, porque si tú te comes un puño de cacahuates, por ejemplo, aquí tú te puedes comer 500 kilocalorías. Y si te acuerdas, por ejemplo, en mi caso, que necesito unas 1500, con mi puño de almendras me voy a comer una tercera parte de la energía que yo requiero en un día. Entonces, aquí el problema radica en que nosotros creemos que esto es bueno. Sí es saludable, pero no es un puño. Son 5, 6, 7 piezas y no más. Por eso es que luego dices, ah, me voy a comer mi yogurt y le pongo granola, porque la granola es saludable. Sí, pero tu yogurt seguramente tiene azúcar añadida y seguramente esto, como también tiene grasa y tiene azúcar, ¿qué crees? Picote de glucosa. Vámonos, para que no te andes 300 de glucosa. ¿Por qué? Porque no sabes cómo alimentarte. Y no te culpo, no te estoy regañando, te estoy explicando por qué pasa esto. Porque la industria alimentaria nos tiene secuestrados. Porque no hay nadie que se faje los pantalones y te diga, ¿sabes qué? Esto sí es saludable, pero ¿en qué cantidades? No es un puño de cacahuates, no es un puño de almendras. No es un puño de pistaches. En muchos lugares los conocen como frutos secos. Aguas con esto. Sí, sí lo puedes comer, claro. Y de hecho yo a los pacientes les pongo, a todos los que tienen plan conmigo, les pongo frutos secos, pero les digo son 20 gramos, dependiendo de los cálculos que cada quien requiera. 10, 20 gramos y no más. Aguas con esto, por favor. Ahora, siguiente, aceites y grasas sin proteína. Aquí tenemos el aguacate, en algunos lugares lo conocen como palta. Y el aguacate es un aceite y grasa sin proteína. La mayonesa, la crema, el queso doble crema o queso crema, Filadelfia, todo eso es un aceite y grasa sin proteína. Y entonces cuando, por ejemplo, aquí tengo un aceite con los que se guisa, con los que se cocina, entonces es un aceite y grasa sin proteína, o sea, el aceite comestible. Luego me preguntan, oye, pero es que es bueno consumir el aceite de extra virgen de no sé qué, y yo te digo, todos aquellos aceites que son extra vírgenes no se deben de cocer ni de cocinar. ¿Por qué? Porque son grasas no pesadas, ajá, son grasas buenas, pero cuando tú pones al fuego este aceite, y lo quemas, entonces este aceite se convierte en un aceite pesado, lo que comúnmente llamamos aceite saturado. Entonces, esto no se quema. El aceite extra virgen es para comerse solamente sin cocer, si no, mejor utiliza el aceite normal y ya está. Desde hasta más barato te va a salir. Y ahora, ¿cuánta cantidad de esto?
La gente piensa que, pues como me dijeron que el aceite de oliva es bueno, entonces voy a comerme 3 cucharadas diarias. Oye, eso te está generando muchas calorías y no te está beneficiando. Entonces, mejor come otra cosa. Come algo que realmente te esté beneficiando. Pero lo que pasa es que no sabemos cómo equilibrarlo, no sabemos cómo armar nuestro plato, no sabemos, incluso tenemos problemas hasta en la parte de, fíjense, y esto es muy común, al menos en México y en América Latina tenemos un problema. Cuando yo hablo de desayuno, la gente piensa que es pan con café o que es algo dulce. ¿Y qué crees? La palabra desayuno significa quitar el ayuno. Entonces, mi desayuno pueden ser perfectamente 2 o 3 huevos revueltos con 2 tortillas de maíz o con 2 rebanadas de pan. Eso es un desayuno, quitar el ayuno. En algunas partes, como por ejemplo en El Salvador, que me ha tocado, o en Perú, a la comida aquí en México es la que se hace pasando mediodía. Entonces, la comida, a algunas personas les dicen almuerzo. Aquí en México el almuerzo es cuando tú comes algo que ya no es dulce, ¿no? Como una comida fuerte. También el mexicano tiene esa mala costumbre, pero realmente no importa que sea desayuno, comida y cena, ¿sí? Sino que estos son tiempos de alimentación. Eso es lo que estamos haciendo constantemente, comer en diferentes horas del día. La cena, pues se entiende que ya es en la noche. Pero independientemente de estos tecnicismos, lo que te quiero decir es que no confundas el hecho de, desayuno tiene que ser algo dulce, y menos en tu caso. Ahora, antes de pasar a este último ejercicio, yo quiero enseñarte cómo es que tú vas a armar de ahora en adelante, y por eso les pido bastante respeto con los grupos. Los grupos van a ser para que suban sus comidas, no para que se estén quejando de, ay, es que, ¿qué hago? Porque no me baja mi glucosa. Ponte a ver los videos y entonces empieza a practicar y no te estés quejando. Eso, o sea, ya no quiero que se esté quejando la gente ni le hagan como, es que tómate 3 litros de agua. No recuerdo quién puso hace rato. O sea, no den recomendaciones porque, ¿qué tal si a esa persona le hace daño? Si no te atrevas a dar recomendaciones, a menos que haya sido algo que yo te dije, mira, Karen dijo que este plato, bla, 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 y claro que me puedes ayudar, pero no den esas recomendaciones. No, que a mí me sirvió el té de no sé qué y no sé cuándo. Ese tipo de recomendaciones están penadas, porque si de veras te sirviera ese té, entonces no estarías aquí. Y yo no creo que haya algún remedio natural al cual tú te tengas que aferrar y darle todo tu voto de confianza, más que te empieces a alimentar mejor, ¿sí? Tú no puedes creer en las varitas mágicas y decir, me aferro a que el té de manzanilla me va a ayudar. No hagas eso. Eso es como creer en los milagros de cosas que no existen. Lo que existe es el compromiso, y tenemos que pasar, como decía en una parte de la escritura, hay que pasar por la puerta angosta, no por la puerta ancha. La puerta ancha es muy transitada, pero no te lleva a ningún lado. Ahorita nosotros y todas las personas que se empiezan a comprometer en el reto tienen que empezar a mandar sus alimentos. Y como les dije ayer, no te sientas mal si te digo, ¿sabes qué? Está mal, cámbialo por esto. Porque tú estás aquí para equivocarte y para que te corrija. Si no quieres que te corrija, no estés aquí. No estés aquí, porque esto es para que te equivoques. Tienes que fracasar rápido y barato. Barato para tu salud. Entonces, si por ejemplo tú aquí desayunas huevo, supongamos que te comes 2 huevos, perdón por los dibujos, pero es muy difícil como dibujar aquí con el lápiz. 2 huevos, y aparte aquí le pones, pues a lo mejor media taza de arroz, ¿sí? Media taza de arroz o 3 huevos. Y aquí le vas a poner zanahoria rallada, por ejemplo. Esto está equilibrado. Aquí tengo hidratos de carbono, es decir, carbohidratos. Aquí tengo grasa y proteína. Y aquí tengo fibra. Y si yo aquí le quiero meter un poquito de manzana, una manzana que no esté muy madura, entonces este alimento está equilibrado. Este alimento está equilibrado.
Si, por ejemplo, tú luego me dicen, oye, pero ¿qué puedo comer? Pásame una receta. No, no se trata de las recetas, se trata de que tú veas qué es lo que puedes hacer, porque cada quien tiene una forma de preparar distinta la comida, ¿sí? Ahí puse arroz, pero si eres mexicano, métele 2 tortillas y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, otra comida, caldo de pollo. Y el caldo de pollo no solamente se guisa en blanco, se guisa en rojo, se guisa como lo guisen en tu país, no lo sé. Entonces, supongamos que aquí tú tienes una pierna de pollo, o si se puede más, pues otra pierna de pollo, y aquí le pones tú vegetales como zanahoria, no le pongas papas, las papas entran dentro de los cereales, ¿sí? Aguas con eso porque es un tubérculo y ese también te puede aumentar la glucosa. Las papas, si le quieres poner papa, aquí ya no comes otra cosa. Si llegaras tú a ponerle papa a tu caldo de pesca, digo, de pollo, entonces tú ya no podrías meter arroz o a cualquier otra cosa. Aguas ahí. Entonces, supongamos que no le metiste papa, ¿sí? ¿Qué vas a hacer aquí? Pues le metes muchos vegetales. Si eres mexicano, pues le metes 2 tortillas, porque siempre te recomiendo la tortilla de maíz, porque la tortilla de maíz sube menos la glucosa que el arroz o que la papa, o que las pastas. Entonces prefiere tortillas. Si no eres de aquí, pues ya le puedes poner un poco de papa, una papa a la mitad o media taza de arroz o un cuarto de taza de arroz. Y entonces aquí ya, si tú quieres, le pones algo, una fruta que no esté muy alta en azúcar, que no esté tan dulce, ¿sí? Busca frutas que no estén 100% maduras. Y eso es lo que tú vas a hacer. De ahora en adelante, todas tus comidas tienen que estar equilibradas de esta manera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, subo mi foto donde estoy poniendo mi alimento y aparte la glucosa se toma de la siguiente manera. Otra cosa que, o sea, quiero ser así como que muy categórica en esto, porque, ay, a veces no entiendo por qué no nos enseñan esto. Mira, la glucosa no solamente se toma en ayuno. ¿Qué es en ayuno? Pues que no has comido, ¿vale? Entonces, muchas veces tomamos la glucosa en ayuno, ¿sí? En ayuno. En ayuno, para una persona con diabetes, aguas, para una persona con diabetes es menos, mejor aquí lo pongo con letra, porque si no aquí, menos de 130. Si tu glucosa está en 150, no estás regulado en ayuno. Si tu glucosa está en 200, estás desregulado. Si tu glucosa está en 300, pues ni te cuento. Ahora, después de cualquier comida, entiéndase que ya hablamos de los tecnicismos, porque a veces pensamos que desayuno es algo dulce y bla, bla, bla. Yo así lo manejo, 3 comidas, desayuno, comida y cena. Entonces, después del desayuno, de 1 a 2 horas después del desayuno, 1 a 2 horas, debe estar en menos de 180. Y esto no lo estoy inventando yo, lo dice la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes. Igual de 1 a 2 horas, esto lo voy a copiar, de 1 a 2 horas debe estar en estos parámetros, ¿sí? Y lo mismo después de la cena. Por ahí tengo un PDF que les voy a enviar, donde ustedes van a poder ver y rellenar esto. Ajá. El día lunes, yo la tomo en ayuno. El día martes, de 1 a 2 horas después del desayuno. El día miércoles, de 1 a 2 horas después de la comida. El día jueves, de 1 a 2 horas después de la cena. ¿Por qué? Porque si tú siempre tomas la glucosa en ayuno, tú puedes creer que estás bien, pero eso es mentira. Ay. ¿Por qué? Porque tal vez en la tarde o en la noche estás haciendo un aumento y así se mantiene. Y luego por eso las personas que no se portan muy bien en su alimentación de repente dicen, ay, pero si yo estaba regulado, ¿cómo es que me salió mi hemoglobina glucosilada de 15? Pues sí, pero tus glucosas a lo mejor en ayuno están bien, pero en estos tiempos están mal. Y yo quiero que tengas ese glucómetro a la mano
porque tú debes llevar tus registros. O sea, imagínate que tú le dejas esa responsabilidad al médico y si tú le dejas esa responsabilidad al médico no le importa. O sea, tú eres un número más para ellos. No les importa por lo que quieras, porque no tienen tiempo. Ya te lo dije ayer. Si tú llevas estos controles y se los enseñas a tu médico, te va a decir, mira, podemos ajustar el medicamento de esta manera o podemos quitar tanto medicamento, porque también me ha pasado que hay personas que incluso empiezan a necesitar menos medicamento. Pero claro, si tú no puedes saber cómo está algo, si no lo puedes medir, ¿cómo lo puedes cambiar? O sea, es bastante absurdo, ¿no? Ahora, me gustaría que me pusieran, hoy sí me aventé una clase magistral porque no los dejé participar, pero me gustaría que ustedes me dijeran el atún, a qué grupo pertenece y qué es lo que contiene. De estos tres vamos a hablar. Voy a dejar que prendan micrófono, pero de manera ordenada. ¿Quién es el valiente? O si no, en el chat. Hola, hola Hola. maestra Karen, te saluda Luis Suárez. Me Hola. parece que el atún pues debe ser proteína porque viene del pescado, ¿no? Se Ujú. supone, ¿no? Pero todos sabemos que tenemos que coger un atún de calidad para estar con la certeza de que sea proteína. Claro. Seguramente, pues hace poco la Profeca denunció que mucho atún de soya, ¿no? Podría ser que me imagino que debe ser carbohidrato. Entonces sería esa mi aportación de que cuidado con el atún, si es de lata, yo creo que hay que huirle, ¿no? Hay que buscar el fresco Ok. o quizás el congelado, pero que veamos que realmente esté en rodajas, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sería todo, maestra. exactamente. Hay muchos atunes que están enriquecidos con soya. La soya también, y no lo comentamos, ahí creo que me faltó en las diapositivas, la soya pertenece a las leguminosas. Las leguminosas son alimentos que son altos en proteína, pero también son altos en carbohidratos. Por un lado te convienen y por otro lado no te convienen. Y me gusta mucho lo que acabas de mencionar, que justamente, bueno, el atún hay que ver de qué calidad, si está enriquecido con soya o si es un atún meramente pues cortado, ¿no? Entonces es proteína, pero ¿pertenece a qué grupo? El pastel es azúcar con grasa y carbohidratos. Ah, muy bien, Roxana. Y la catsup es azúcar. Muy bien. Ya nos respondieron. Ahora respóndanme el atún a qué grupo pertenece. Proteína animal. Alimentos de origen animal. Ajá. Y aparte, ¿qué tiene? O sea, todo lo de origen animal tiene dos componentes. Aparte de proteína, ¿tiene qué? Vitaminas y minerales, todo, hasta la chatarra tiene vitaminas y minerales. ¿Qué otro macronutrimento contiene? Si es de aceite, es grasa. Ok, todo tiene grasa. Todo lo de origen animal tiene grasa. Poca o mucha, pero tiene grasa. Eso es lo que yo quiero que ustedes verifiquen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos un carbohidrato, lo tenemos que acompañar. En este caso particular de diabetes, claro está, una persona que no tiene diabetes, pues no va a tener tanto problema, pero en su caso deben cuidar esta parte, que su plato tenga suficiente proteína, que tenga grasa y que tenga hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, como les dije, ¿no? Entonces, es importante tener esta justa medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la proteína y la grasa no aumenta la glucosa, ¿sí? Los carbohidratos sí. Si yo me como entre comidas una fruta, estoy equivocándome. ¿Por qué? Porque en ese momento me va a subir la glucosa. Si yo desayuno pan con café, ya lo dijimos hace rato, me va a subir la glucosa. No es tan difícil de adivinar. Si yo me como un tamal, aquí en México, el tamal pues es un alimento que es hecho a base de maíz, pero también tiene grasa, no es de extrañarse que me va a subir la glucosa. Por eso es que es importante que empiecen a subir sus comidas
para que puedan ser corregidas. ¿Estás bien? ¿Vas bien? Ok, dice, entre comidas podría comer una zanahoria. Alguna vez me dijeron que tenía mercurio por la lata. ¿Qué? ¿El atún? Entre comidas podría comer una zanahoria. Si es rallada y no es cocida, sí. Entre comidas pueden comer algo de origen animal, alguien prendió el micrófono. Algo de origen animal, pueden comer un vegetal, pueden comer gelatina light. Si no tienes gastritis, pudieras tomar café o té sin endulzar, o si lo vas a endulzar con stevia. Entre comidas puede ser pepino o jícama, sí, porque el pepino y la jícama pertenecen a los vegetales. Entonces sí. Ok. ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Algo que les preocupe? ¿Algo que no hayan entendido? Porque ya desde hoy va a estar el grupo abierto. Lo que sí les quiero decir es que lo voy a abrir antes de las 8 de la mañana y lo voy a cerrar a las 8 de la noche, porque luego hay personas que están escribiendo a la 1 de la mañana y por respeto a todos, pues el grupo tendría que estar cerrado. Espérense hasta que yo pueda abrir el grupo. Hay personas que son de Argentina o de Bolivia y allá tienen un horario, no sé, por ejemplo, aquí cuando son las 8 de la mañana ya son las 11. Por eso es importante que si en ese momento el grupo está cerrado, cuando se abra, subas tus alimentos para que pueda ser corregido. Igual que la foto de tu glucosa. Yo tengo una duda, ¿cuál es el horario pertinente para desayunar, comer y cenar? Mira, en el caso de diabetes, yo te recomiendo que no permanezcas más de 12 horas en ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú permaneces en ayuno, el hígado tiene una reserva de azúcar que se llama glucógeno. Y el glucógeno, ay, qué feo me salió. Y el glucógeno, si el cuerpo dice, pues no he comido, necesitamos energía, necesitamos azúcar. Va y le dice al glucógeno, al hígado, necesitamos que viertas estas reservas de glucógeno y se rompe ese glucógeno, se hace más pequeñito y se convierte en glucosa. Y esta glucosa se va al torrente sanguíneo y aumenta el azúcar. Y en tu caso, por lo mismo del descontrol que genera la diabetes, no pone la cantidad adecuada y esto puede hacer que se aumente la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Por este mismo proceso. No te recomiendo que estés mucho tiempo en ayuno por esa razón. Ahora, depende también porque muchas veces hay personas que me dicen, por mis horarios de trabajo, pues me cuesta disciplinarme a las horas. Esto no es de ley, ¿verdad? Pero podrías desayunar a las 8 de la mañana, comer entre 2 y 3 de la tarde, y ya después la cena, puedes hacer incluso una colación si quieres, pero es que esto no es obligatorio, ¿sí? Entonces, puedes hacer una colación a las 6 de la tarde y estar desayunando entre 8 y 9. Y pues ya dependiendo de la hora que te vayas a desayunar, digo que te vayas a, ¿cómo se llama? Te vayas a dormir. O sea, esto ya es por practicidad, pero más de 12 horas sin comer no es tan conveniente. Aguas con eso nada más en su caso. Otras personas que no tienen ningún problema de diabetes o todo este rollo, pues no hay ningún problema. Eso sí Maestra que sí. Karen, Mándeme. si me permite otra pregunta, otra observación, profesora. Fíjese, yo soy corredor, así no de alto rendimiento, pues sí corro unos 5, 6, 10 kilómetros, pero tengo una duda. Yo salgo a correr en ayunas.
Y he leído de que hay corredores gente normal que se echa un plátano, una manzana, pero yo dije, yo me puse a reflexionar, oye, yo corro en ayuno y soy diabético, ¿no? Afortunadamente nunca he tenido ningún percance de que se me haya bajado la glucosa, que me desmaye y cosas así, ¿no? Siempre llego bien y bueno, salvo una ocasión, normalmente corría 5 kilómetros, un día me decidí a correr un domingo, pues me voy a basar y corrí 13 kilómetros, pero ya cuando venía por el kilómetro número 8, ya me sentía cansadón y me metí un Oxxo y me tomé un suero y eso me reactivó y ya terminé mi ruta de 13 kilómetros. Mi duda bueno, y luego tuve otra experiencia. Fui a un evento que estaba programado a las 7 de la mañana, un evento de correr de fuerza, ¿no? Que se llama Spartan, ¿no? Entonces el evento estaba programado a las 7 de la mañana. Pues entonces yo me voy en ayuna. O sea, el Esparta no es mi fortaleza el Esparta, pero yo quisiera participar de forma recreativa porque lo mismo es más correr, no tanto fuerza. Entonces el evento estaba programado a las 7 de la mañana, pero por desorganización el evento comienza a las 10 de la mañana. Y yo no caí en cuenta de que ya era mucho tiempo para un diabético estar sin comer hasta las 10 de la mañana. Y ese evento es muy fuerte. El chiste es que no aguanté nada a los 50 metros. O sea, no pude terminar el circuito y había gente mucha gente con mucho sobrepeso, gente muy grande que sí terminó el circuito y yo no lo pude terminar, estaba muerto. Casi me desmayo. Entonces, que tiene que ver mucho la alimentación, ¿no? Y bueno, en mi caso, que yo soy diabético, ¿no? Ok, mira, ahí estamos en dos puntos. Uno, en que si estás corriendo bastantes kilómetros, Sí, yo no sé hasta qué punto se podría considerar que es de alto rendimiento. La verdad no tengo ese dato, pero en tu caso, o sea, sí hay un requerimiento de carbohidratos necesario hasta cierto claro. punto, porque podrías llegar a un término en el cual esa deficiencia de carbohidratos te pudiera generar una falla en el rendimiento y en ese Sí, momento puedes tener un bajón de azúcar. Lo que sería importante es hacer todo esta documentación de cómo está tu glucosa en diferentes horas del día y revisar qué tan bien está, si está muy baja, si está muy alta, qué medicamentos estás tomando, cada cuánto lo estás tomando, porque tu caso sale de lo particular, o sea, la mayoría de las personas ni ejercicio hace. Entonces, ok. aquí sí sería un poco delicado atreverme a hacer una recomendación sin ver específicamente pues cómo está tu alimentación, ¿no? A lo mejor aquí sí necesitarías ir con un nutriólogo que sea Claro, especialista en diabetes y aparte que tenga deporte, ¿no? como una experiencia en el deporte. O sea, es que esto ya Sí. es deporte. No, yo he leído que si hay diabéticos que hacen deportes, he leído casos de que que No, corren, hay ciclistas y yo no de digo que larga no, ruta. yo no digo que Sí, no, sino que a lo mejor cualquier recomendación pudiera salir de lo normal en tu caso. A lo claro, mejor tú sí requieres más cantidad de carbohidratos que una persona que no está en ese claro, alto rendimiento, ¿vale? No lo sé, pero al menos con lo que acabo de mostrarte ahorita necesitas llevar tu récord, tu sí, registro para ver cómo estás y con base a eso, pues a lo mejor sí se podría mejorar tu performance, es decir, tu rendimiento. sí. Pero vaya, sales de lo normal y está muy bien que hagas ejercicio, yo lo aplaudo demasiado. Sí, sí, muchas gracias. Aunque en la dieta es mi talón de Aquiles, hombre. Ahí es Pues donde tengo que trabajar hay que más. ver, mira, es que en Me caso confío mucho de me confío mucho deportistas de que soy diferentes. corredor, pero sí, mi dieta es el talón de Aquiles y creo que la dieta es lo más importante. La dieta es el 70% de todo, ¿no? Yo siento, ¿no? Lo más importante para un diabético es llevar la dieta, ¿no? Sí, pero ya en tu caso a lo mejor es que tal vez sí necesitas más carga de azúcares. O sea, a lo mejor ya aquí salimos de las recomendaciones porque no es para una persona que es sedentaria, ¿sale? Todas estas recomendaciones sí lo son, pero para una persona que es deportista, o sea, yo los he visto comiendo chocolates o cosas así porque tienen que llegar a un cierto requerimiento de energía. ¿Qué es el Y, requerimiento de energía? Bueno, pues las necesidades de energía de cada persona. Entonces, en tu caso, a lo mejor podríamos salir de los estándares de lo que yo te estoy comentando aquí. ¿Sí? O sea, a lo mejor sí te podrías en tu caso permitir
comer algunas otras cosas que para otra persona pues necesitaría trabajar mucho, regularse mucho para permitirse de vez en cuando un chocolate y en tu caso tal vez sí lo puedas consumir, ¿sabes? O sea, a eso Sí, me refiero. A lo mejor ya estoy sí, me siendo pongo más clara. moderada. Y el Ujú. Gatorade sí no le entro, el Gatorade. Al principio sí le entraba el Gatorade, pues luego me quedó el 20 que no, el Gatorade es mortal aunque haga ejercicio. El Gatorade sí no me hidrato con Gatorade, me hidrato, prefiero una naranjada, porque el agua no me sirve, el agua es muy poco. Y el Gatorade, el Gatorade se rebasa, el Gatorade se va a otro extremo, es un exceso el Gatorade, aunque yo haga ejercicio es un exceso el Gatorade porque me dispara. Y el agua sí como que se queda corto, entonces sería como que a veces llevaba, y últimamente llevaba un agua con naranjada, ya más o menos, que no era ni tan exagerado como el Gatorade, ni tan suavezón como el agua. De ahí, ahí me fui acomodando un poco Pues para te digo, hidratarme. hay que ver cómo vas con tu glucosa y a lo mejor pues, se podrá hacer un pequeño ajuste, pero pues hay que ver primero cómo estás y con base a eso, pues tal vez se pudiera hacer una pequeña recomendación. Sin embargo, yo te soy muy sincera, no soy especialista en deporte y pues Claro. vaya, ahí sí no te podría asesorar de la mejor manera, pero hay que ver primero cómo está tu glucosa, ¿vale? Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco su comentario. Muchas gracias. A ver, voy a contestar aquí una pregunta. ¿El jugo verde es bueno? ¿Qué más preguntas hay aquí? Ah, bueno, el jugo verde es bueno. Creo que esa respuesta la dijimos dentro de la plática, pero lo vuelvo a repetir. En nuestro caso, yo no recomiendo los jugos porque cuando tú mueles algo, cuando tú mueles, supongamos, el pepino, mueles eh, el nopal, tú estás haciendo una digestión mecánica. ¿Qué quiere decir digestión mecánica? Que deshaces algo de manera mecánica con la licuadora y tú estás haciendo el trabajo que tiene que hacer tu intestino. Cuando tú haces eso, le quitas las propiedades que requerimos para que esa fibra barra el intestino y lo limpie. Si tú mueles algo, pues es como si ya se lo dieras masticado y ya para qué, o sea, sí te va a nutrir de vitaminas y minerales, pero toda la fibra se tiene que comer. O sea, yo soy partidaria de eso, pero cada quien. Dice, ¿cuándo es conveniente comer frutas? Las frutas de preferencia se comen en el desayuno y se comen en la comida. En la cena yo ya no las recomiendo tanto por lo mismo de los incrementos de la glucosa, ya que en la cena tendemos a estar menos activos. Así en el día, como nos movemos más, somos capaces de aprovechar más ese azúcar. Y bueno, sobre todo en este caso, si es una persona que no tiene diabetes, pues esta recomendación no vale. Pero aquí estamos cuidando esos incrementos de azúcar. Ok, pregunta, ¿cuando la sed es demasiada se puede tomar Gatorade? La sed, fíjate, hay algo que se llama las 3 Ps de la diabetes, que es polifagia, poliuria y polidipsia. Polifagia quiere decir demasiada hambre. Poliuria es demasiada orina y polidipsia demasiada sed. Esto, cuando tú tienes demasiada sed, quiere decir que estás desregulada, traes 300 de glucosa y por eso te da mucha sed. Lo que tienes que hacer antes de estar pensando en tomar demasiada agua es regularte. Doctora, muy buenas noches. Mi nombre es Robinson de Colombia. ¿Y cuando es mucha orinadera, qué es? Cuando es mucha orina, pues porque tienes aquí, o sea, primero, Robinson, necesitas hacerte unos estudios para ver cómo está tu filtración glomerular. La filtración glomerular nos va a arrojar cómo está filtrando tu riñón. Si ya llevas mucho tiempo y estás descontrolado de tu glucosa, todos ustedes se tienen que hacer este examen en cuanto puedan. Digo, si ahorita no tienes problemas de orina y todo este rollo, pues no hay ningún problema, pero si tienes problemas, aguas con esto. Hay que No, revisar el mira, riñón. tomo demasiado líquido, pero así como tomo demasiado líquido, constantemente voy al baño a orinar. Ok, pero tienes demasiada sed, entonces entiendo.
No, no sé. Tomo por costumbre como por estar hidratado. Ah, ok. Mira, aquí también entramos en un debate importante. Muchas veces cuando nosotros tendemos a sobrehidratarnos, empezamos a ir al baño demasiado. Hay que tener un control de cuánto es lo que yo debo consumir de agua. Si, por ejemplo, es que estos son cálculos, o sea, yo necesitaría verte personalmente para ver cuántas calorías necesitas. Pero supongamos que tú requieres, ¿cuánto mides, Robinson? ¿Cuánto pesas más o menos? Mido 1,67, peso 83 kilos. Ok, vamos a sacarlo con tu peso. 83. Ok, tú más o menos requieres 1800 kilocalorías. Ajá, que eso significaría la energía que tú necesitas en un día. Perfecto. Si tú no estás haciendo ejercicio actualmente, tú necesitas consumir 1.8 litros de agua. No, camino más o menos aproximadamente de 20 a 30 minutos Ok. al día. Tú tendrías que consumir estos casi 2 litros de agua más lo que te debe de ser cuando termines de hacer el ejercicio y no más. O sea, no más, Ok, porque si tú estás consumiendo 3 litros, te estás sobrehidratando y eso también genera problemas. Porque cuando nosotros nos sobrehidratamos, también podemos desprender por la orina vitaminas y minerales. ya. O sea, aguas con Perfecto, muchas esto. gracias por su atención. No deberías consumir más agua que esto, por favorcito, ¿vale? Y Perfecto, revisar si tus doctora. Muchas riñones gracias. están bien, no hay problema. Ok, ¿alguna otra pregunta? Porque ya voy a cerrar. La última pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Perfecto, pues entonces el grupo va a estar abierto a partir de hoy. Bueno, ya casi lo vamos a cerrar, ¿verdad? Pero a partir de mañana, todos los que asistieron a la clase saben y los que la ven en diferido, porque también hay muchas personas que ven en diferido. ¿Qué sugiere para cenar? Pues ya hablamos de que debe tener tu plato proteínas, debe tener vegetales, debe tener algunos carbohidratos. O sea, no sé, pollo, pescado, un atún de buena calidad. Tienes que revolverle vegetales. Y si eres de México, pues a lo mejor una tortilla o dos. Eso es lo que podrías hacer, porque ahí ya está equilibrado. No te recomiendo comer fruta en la noche. Eso sugeriría para cenar. Lo que tengas en tu casa, usualmente guisamos algo con carne, ¿no? Con pollo o con pescado. Eso es lo que necesitaría cenar. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, yo los voy a dejar y nos vemos mañana a las 6 de la tarde para la clase. Vénganse preparados, porque mañana esta clase va a estar potente, Les voy a decir muchas cosas que no les van a gustar a algunos. Nos vemos mañana. Bye.